Saludos cordiales, jóvenes de la clase de Administración Financiera 2 de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio, UCEM. Sean bienvenidos a una tutoría más y hoy vamos a hablar de un tema muy importante en el ámbito financiero y ese término nosotros lo como apalancamiento. La palabra apalancamiento se deriva de la utilización de activos o fondos de costo fijo para acrecentar los rendimientos para los propietarios de la empresa. Es de nosotros conocido que la empresa maneja dos tipos de costos. Los costos variables, que son aquellos que son susceptibles de aumentar o disminuir según aumente o disminuya los niveles de producción. Y los costos fijos, que son aquellos que permanecen constantes, inamovibles. Entonces, el apalancamiento tiene que ver con el uso óptimo que se le dé a esos costos fijos que tiene la empresa para poder aumentar la rentabilidad para los socios o para los propietarios de la empresa. Este apalancamiento es una estrategia que se utiliza para aumentar las ganancias de una inversión. ¿Y en qué consiste el apalancamiento? Pues el apalancamiento consiste en utilizar créditos, costos fijos o cualquier otra herramienta a la hora de invertir que permita multiplicar la rentabilidad final de esa inversión, ya sea positiva o negativamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palanca financiera, es todo el capital externo o el capital ajeno que la empresa emplea para poder llevar a cabo las inversiones dentro de la empresa. Y no solamente nos referimos a utilizar capital ajeno, sino también a optimizar, como decíamos en el punto anterior, los costos fijos, porque quiera sea o no, los costos fijos siempre van a formar parte de los costos totales de la empresa. Entonces, entre más óptimamente utilicemos esos costos, mayor va a ser la rentabilidad. Para el caso, por ejemplo, un costo fijo es la renta. Entonces, yo voy a estar pagando el valor de la renta todos los meses la misma cuantía. Entonces, ¿en qué consiste optimizar? Que la empresa no limite la producción, sino que elabore más y más productos. De esa manera, entonces, con el mismo costo de alquiler, yo voy a estar acrecentando o generando una mayor rentabilidad para los propietarios de la empresa. Un mayor grado de apalancamiento conlleva mayores riesgos. Como todos sabemos, ¿verdad? Toda decisión financiera que se tome lleva implícito un mayor riesgo. Así que, aunque pueden aumentar mucho las ganancias, al hacer uso de este efecto palanca, también se pueden incrementar considerablemente las pérdidas. Y esto es cuando la empresa pues no tiene políticas claramente definidas y en lugar de optimizar o acrecentar la rentabilidad, más bien puede llevarla a una situación de iliquidez o quiebra. El término apalancamiento viene de apalancar. Una definición rigurosa de apalancar, según la Real Academia, es levantar, mover algo con la ayuda de una palanca. Como vamos a ver, este concepto no está muy lejos de lo que significa la palabra apalancar, que utiliza la deuda o los costos fijos a modo que la palanca a modo de palanca, perdón, para aumentar las posibilidades de inversión. En las empresas jóvenes se identifican o se pueden dar tres tipos de apalancamiento. Permítame un momentito. Se pueden dar tres tipos de apalancamiento. El primero es el apalancamiento operativo. Cuando nosotros hablamos de los elementos operativos, son aquellos valores que siempre la empresa los va a tener en el curso normal de sus operaciones, o sea, en un ciclo operativo. Este apalancamiento se define como el uso potencial. Ojo con esa palabra. La palabra potencial significa el uso óptimo, el uso adecuado, el uso ideal que la empresa pueda darle a sus costos operativos fijos para acrecentar los efectos de los cambios en las ventas sobre las ganancias operativas de la empresa. Entonces, yo quiero que usted se empodere, como dijo alguien por ahí, esa palabra es muy llamativa hoy en día,
yo quiero que usted se empodere del concepto de apalancamiento. Apalancamiento es el uso óptimo de la deuda o de los costos fijos establecidos por la empresa. Cuando nosotros hablamos del apalancamiento operativo, nos referimos al uso potencial, o sea, al uso mejor que se le dé a los costos operativos fijos. Ve aquí la palabra, mire, costos operativos fijos. Por eso se llama apalancamiento operativo, porque tiene que ver con la utilización óptima que se dé de los costos operativos fijos de una empresa. Para calcular o para medir el grado de apalancamiento operativo, vamos a utilizar una fórmula. El grado de apalancamiento operativo es igual al cambio porcentual en utilidades operativas entre el cambio porcentual en ventas, que eso lo vamos a ver más adelante en el ejercicio. Ahora nos vamos a ocupar de lo que es el apalancamiento financiero. Y el apalancamiento financiero se define como el uso potencial, y mire aquí algo bien importante, en el apalancamiento operativo nos hablaba de los costos operativos fijos. En el apalancamiento financiero nos habla de los costos financieros fijos. O sea que en una empresa hay dos tipos de costos, los costos operativos y los costos financieros. Si yo hablo del uso potencial de los costos operativos fijos, me refiero entonces al apalancamiento operativo. Pero si yo hablo del uso potencial de los costos financieros fijos, me refiero al apalancamiento financiero, para acrecentar los efectos en las utilidades operativas sobre las ganancias por acción. Los dos costos financieros que se observan son los intereses y los dividendos de acciones preferentes. Cuando nosotros hablamos de un costo financiero fijo, es un costo que compromete a la empresa a estar haciendo los pagos de una manera más o menos permanente, de una manera fija. Entonces, los dos costos financieros que se observan son los intereses y los dividendos de acciones preferentes. Si la empresa tiene un capital ajeno, todos sabemos que la empresa tiene que pagar un valor que se llama intereses. Entonces, esos intereses se convierten en un costo financiero fijo porque independientemente que la empresa haya obtenido 1.000.000 o 100.000 empiras de ganancia, si tiene intereses, tiene que cumplir u honrar ese valor de los intereses. Igualmente, los dividendos de acciones preferentes. Los dividendos de acciones preferentes que también son un costo fijo que la empresa tiene que pagar independientemente del monto de utilidades disponibles, ¿verdad? Para medir ese grado de apalancamiento financiero, la fórmula que utilizamos es dividir cambio porcentual en utilidades por acción entre el cambio porcentual en utilidad operativa. Y finalmente, el tercer tipo de apalancamiento es el apalancamiento total, o sea, el apalancamiento que combina tanto el operativo como el financiero. Y por eso nos define aquí el material que el apalancamiento total es el uso potencial de los costos fijos, tanto operativos como financieros. O sea que aquí hay una mezcla, una combinación de los dos costos, ¿verdad? Tanto los costos operativos como los costos financieros, para acrecentar el efecto de los cambios en las ventas sobre las ganancias por acción de la empresa. Para encontrar el grado de apalancamiento total, se multiplica el apalancamiento operativo por el apalancamiento financiero y ese producto será el AT, o sea, el apalancamiento total. Para entenderlo mejor, vamos a desarrollar un ejercicio práctico sobre los tres tipos de apalancamiento. Cables S.A., una empresa fabricante de cables de computación, espera ventas de 20.000 unidades. Vamos a leer hasta ahí y luego nos vamos a ir aquí al final. Recordemos que la empresa tiene ventas proyectadas de 20.000 unidades. Entonces, aquí nos dice calcular el grado de apalancamiento operativo, apalancamiento financiero y apalancamiento total si la empresa espera vender 30.000 unidades. Entonces, vamos a hacer algo aquí. Las 20.000 unidades, pongámoslas nosotros que son como las ventas que normalmente, según la historia, es lo que vende la empresa. Como nosotros sabemos, jóvenes, cuando uno es un analista
y hace proyecciones y hace presupuesto, yo no voy a proyectar, por ejemplo, obtener pérdidas. Todas las personas que proyectan o que presupuestan lo hacen con vistas o con miras a obtener una rentabilidad, en otras palabras, a obtener ganancias. Entonces, históricamente, las ventas de la empresa han sido 20,000, pero dice que calculemos los 3 tipos de apalancamiento si la empresa espera vender 30,000 unidades. Entonces, mire lo que vamos a hacer aquí. En esta primera columna vamos a colocar las 20